Rodong Sinmun, Diario El Obrero, 조선민주주의민공화국의 혁명스카. Estados Unidos explota Europa bajo la máscara de una relación aliada. En pleno invierno gélido, los países europeos vuelven a sufrir una grave crisis energética. Desde el 1 de enero de este año, cuando se interrumpió el suministro de gas ruso a través de Ucrania, los precios del gas en Europa han aumentado un 20%. En pleno invierno, cuando la demanda energética se dispara, el bloqueo de esta ruta de transporte ha llevado a los precios a niveles récord en el último año. En Países Bajos, el precio del gas para uso residencial ha subido entre un 65% y 75% desde principios del año en comparación con finales del año pasado. Eslovenia, que importa anualmente 3.000 millones de metros cúbicos de gas de Rusia, prevé pérdidas de casi 1.500 millones de euros, mientras que se estima que la Unión Europea sufrirá pérdidas de 120.000 millones de euros en los próximos 2 años. Un experto energético lamentó que el alza de precios en Europa se debe a las sanciones de la Unión Europea contra el gas ruso y que el costo lo pagan los hogares y las empresas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que la responsabilidad por la interrupción del suministro recae enteramente en Estados Unidos, el régimen títere ucraniano y los países europeos que sacrificaron los intereses de sus ciudadanos. La comunidad internacional critica que el verdadero culpable de la crisis energética en Europa es Estados Unidos, que por un lado predica una relación aliada y por otro apuñala a Europa para engordar sus ganancias. Aprovechando el conflicto en Ucrania desde el 2022, Estados Unidos ha impulsado a Ucrania como aliado para confrontar a Rusia, imponiendo sanciones masivas a empresas como Gazprom. En 2025, la administración Biden, consciente de que las sanciones podrían provocar represalias rusas y escasez de gas en Europa, ha intensificado su política coercitiva, obligando a los países europeos a sumarse a las sanciones antirrusas. Al cerrar voluntariamente las rutas de suministro del gas ruso barato, Europa se ha visto forzada a comprar el gas natural licuado GNL estadounidense mucho más caro. La sumisión de Europa a Estados Unidos solo ha traído caos socioeconómico por la escasez económica, energética y la inflación. Solo en 2024, el 55% de las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos llegaron a Europa con precios 5 veces superiores a los domésticos, evidenciando cómo Estados Unidos controla la energía europea para obtener ganancias exorbitantes. El alza descontrolada de precios ha derivado en una inflación galopante, recesión económica y graves turbulencias económicas en Alemania y Francia, pilares de la Unión Europea. Estados Unidos, mientras obliga a Europa a cortar relaciones comerciales con Rusia, se enriquece vendiéndole energía a precios abusivos. Incluso ha amenazado con imponer aranceles a productos europeos si no compran más petróleo y gas estadounidenses. Tras sabotear los gasoductos Nord Stream, Estados Unidos ahora busca inutilizar el Turk Stream, atacando instalaciones en Krasnodar, Rusia, a través de títeres ucranianos. Europa, cada vez más dependiente del gas natural licuado estadounidense, enfrenta una crisis agraviada. El objetivo final de Estados Unidos es claro: controlar económicamente a Europa vendiéndole energía cara, mientras explota su shale oil y GNL. La llamada alianza con Estados Unidos no se basa en la igualdad, sino en la subyugación y el saqueo, sirviendo solo a sus ambiciones hegemónicas. Una publicación europea denunció recientemente el capitalismo imperialista estadounidense que sobrevive explotando a otros países y advirtió que cada vez más personas reconocen que el verdadero enemigo de Europa es Estados Unidos. Si Europa no se libera pronto de las garras de Estados Unidos ni recupera su autonomía, su presente será peligroso y su futuro desolador. Artículo original por la Agencia Central de Noticias de la República Popular Democrática de Corea. Historias hermosas florecidas bajo el sistema socialista. El entusiasmo de un trabajador honrado. Hace poco, el camarada Rin Chu-sung del taller de subestaciones del complejo siderúrgico Charima no podía contener su emoción. Su propuesta de innovación técnica había sido aprobada por los cuadros responsables. Al conocerse la noticia, todos celebraron y lo felicitaron como si fuera un logro propio. Mientras observaba a sus compañeros, sus ojos se llenaron de lágrimas cálidas. Hace años,
perdió su brazo derecho en un accidente inesperado. Ese momento de desesperación, fueron los cuadros y trabajadores quienes le dieron fuerzas. Toda la empresa se movilizó para apoyarlo con un cariño fraternal. Le construyeron una nueva casa cerca del taller para facilitar su trabajo y lo integraron en un sistema educativo que le permitió seguir estudiando mientras laboraba. Al recordar el calor humano de su colectivo, Expresión combatió: haré más por ese sistema que me ha dado la satisfacción y la alegría del trabajo. Escenas inolvidables. Hace unos días, la camarada Chong Jie, residente del barrio Ryukyu del distrito de Pyeongchang, salió corriendo a la calle cargando a su hijo, quien había perdido la conciencia por una enfermedad repentina. Un automóvil se detuvo a su lado. Al entender la emergencia, el conductor los llevó de inmediato al hospital del distrito de Pyeongchang. Antes de partir, el hombre le dijo: cuide la salud de su hijo. Chong Jie, conmovida, ni siquiera pudo preguntar su nombre. Pero su gratitud no terminó ahí. Los médicos pediatras se movilizaron sin demora, celebraron una reunión urgente, diseñaron un tratamiento inmediato y dedicaron todos sus esfuerzos al pequeño paciente. Días después, Tondie abrazó a su hijo recuperado y lloró. En aquellos rostros que dedicaron un amor fraternal a un niño común, experimentó el verdadero rostro de su país, un lugar donde el afecto humano impregna el aire como una fragancia. Las lágrimas de un veterano obrero. Hace poco, el camarada Rimunsu, del equipo de hornos del complejo cementerio de Sonchan, recibió un llamado urgente del comité local del partido. Recordó que días atrás, un cuadro del partido le había preguntado detalladamente sobre sus años de servicio y sus necesidades. Ahora, al acercarse a la edad de jubilación, caminó con paso pesado, temiendo que le pidieran dejar su puesto en pleno auge productivo. Pero al entrar, recibió una sorpresa. El cuadro le informó que debía partir de inmediato al centro vocacional de la mina Ryongbon, ubicado a orillas del lago Yongpun. Ri Mun-soo, con los ojos húmedos, cuestionó: ¿cómo puedo descansar cuando no he hecho nada extraordinario? Y menos ahora que la producción está en su punto máximo. El cuadro respondió con firmeza: es una política de Estado. Las lágrimas del experimentado obrero cayeron sobre las manos del representante del partido, sellando un momento de profunda gratitud. Las historias que usted acaba de escuchar son una compilación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la República Popular Democrática de Corea. El declive de las fuerzas hegemónicas es una inevitabilidad histórica. Hace poco, una revista digital rusa publicó un artículo titulado: ¿sigue siendo Estados Unidos la única superpotencia mundial? El texto argumenta que en el mundo se está transitado en un orden unipolar liderado por Estados Unidos a uno multipolar impulsado por nuevas alianzas, y que la política exterior estadounidense acumula fracasos. Concluye, por tanto, que el declive del hegemonismo estadounidense es inevitable, y todo esto anuncia una nueva era en las relaciones internacionales. Esta advertencia no es nueva. En febrero de 2024, un alto funcionario de la Unión Europea reconoció con frustración que la era del dominio occidental ha terminado para siempre, señalando cómo en conferencias clave sobre Ucrania y Oriente Medio, la influencia de Occidente se debilita frente al ascenso de economías emergentes. Incluso Zbigniew Brzezinski, arquitecto del unipolarismo estadounidense, admitió que la hegemonía de Estados Unidos se ha desvanecido. Hoy, las fuerzas imperialistas insisten en imponer su dominio mediante injerencias y coerción, pero su desesperación solo confirma que su fin se acerca. El declive del hegemonismo, antagónico a la aspiración humana por la autodeterminación y la paz, es inevitable. La historia avanza gracias a la lucha de los pueblos. La historia progresa mediante la resistencia popular contra la opresión. Tras la Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados occidentales pretendieron reinar como dueños del mundo, recurriendo a la fuerza bruta. Tras el 11 de septiembre, invadieron Afganistán e Irak bajo el pretexto de una guerra contra el terror, creyendo en ser invencibles. Sin embargo, su política de poder generó una ola global antioccidental. Numerosos países fortalecieron su autonomía. En Asia, África y la América Latina surgieron bloques cooperativos que rechazan el orden hegemónico.
En Asia-Pacífico, potencias como nuestra república reprimen contundentemente las ambiciones imperialistas. El caso ucraniano, un golpe al hegemonismo. El conflicto en Ucrania ejemplifica ese declive. La OTAN, buscando debilitar a Rusia y expandir su influencia al este, provocó una guerra prolongada. Pese al apoyo occidental, Ucrania retrocede ante la ofensiva rusa y la estrategia antirrusa de la OTAN fracasa. Medios internacionales señalan, Rusia demostró su poderío militar e industrial mientras la OTAN se desgarra en disputas. Muchos europeos ven a la Unión Europea como no como un faro de libertad, sino de opresión. El hegemonismo neoliberal ha agotado su papel. Lecciones de la historia. Roma y Gran Bretaña. Ningún país o fuerza puede monopolizar el mundo. El Pax Romana y el Pax Británica terminaron en colapso, demostrando que la ambición hegemónica siempre conduce al desastre. Pese a los esfuerzos de las potencias imperialistas para preservar su dominio, la marea histórica hacia la autodeterminación es imparable. Oriente Medio, crónica de un fracaso anunciado. La paz global sigue esquiva debido a las maquinaciones hegemónicas. El imperialismo recurre a la guerra para imponer su dominio. En el siglo XX, provocó dos conflagraciones mundiales. Desde 1945 hasta el año 2001, Estados Unidos desencadenó 201 de los 248 conflictos armados registrados, excluyendo sus guerras directas en Oriente Medio. En esta región, Estados Unidos y el Estado de Israel han perpetuado masacres para sostener su menguante hegemonía. Tras la crisis de Gaza en 2023, Washington respaldó crímenes israelíes, vetando resoluciones de la ONU y atacando militarmente. Gaza se convirtió en un cementerio. Aunque recientemente se acordó una tregua, Israel, con apoyo estadounidense, amenaza con reanudar la guerra con más fuerza y nuevos métodos. La resistencia global se fortalece. Hoy, numerosas naciones defienden su soberanía frente al imperialismo. Se fortalecen las alianzas regionales y los mecanismos de seguridad colectiva, fracturando el dominio hegemónico. Pese a los ejercicios militares y las provocaciones de Estados Unidos, solo logran avivar el rechazo global. Un analista ruso subraya, el declive de la hegemonía estadounidense se debe al surgimiento de nuevos polos de poder desde mediados de la década del 2010. Los esfuerzos de los pueblos por la paz y la autodeterminación definen nuestra era, mientras el hegemonismo se desmorona. Conclusión, el triunfo de la historia. En el siglo XX, un historiador europeo vaticinó, la civilización occidental perecerá en el siglo XXI por sus crisis políticas e ideológicas. Los reaccionarios que subsisten mediante la guerra y la opresión están condenados. La victoria de la autodeterminación, la paz, el progreso y la justicia es una inevitabilidad histórica. Artículo original por Eun Jung Chol. Estos han sido los artículos del día 23 de enero del año 2025. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi primer contribución a la traducción de los artículos más importantes traídos del diario Rodong Sinmun de la República Popular Democrática de Corea. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Disfrute su día.